Voy a hablar de intelectuales en el ámbito de España, tres de ellos importantes, en el ámbito de bueno, pensamiento, de la arqueología y uno de ellos en el ámbito del periodismo. Voy a hablar de una historiadora en Rusia, voy a hablar de un empresario, voy a hablar de un contrabandista, un empresario y un contrabandista en Estados Unidos. Y también voy a poner ejemplos en el ámbito de la Edad Antigua como la Edad Media, importantes en el ámbito de las ciencias como de las ciencias sociales, aparte de definir algunos significados. Los acrónimos crean Eh, al final, un acrónimo lo que intenta llevar a cabo es una creación de una palabra nueva con las iniciales de una serie de términos que se quieren recordar. Por ejemplo, OVNI. OVNI es objeto volador no identificado. Esos son los acrónimos. Palabras que son nuevas, que el objetivo es que se quieran recordar y que queden, bueno, pues como OVNI, por ejemplo, que es un buen ejemplo. El método de los Loci o Palacio de la Memoria, imaginar un recorrido por un espacio físico reconocido y situar mentalmente cada dato en un lugar específico de ese recorrido. Que es como, te imaginas un recorrido por un espacio físico reconocido, sitúas mentalmente cada dato en un lugar específico de ese recorrido con el objetivo de mantenerlo, ese recorrido en tu memoria. La asociación de imágenes es transformar conceptos abstractos en imágenes mentales exageradas, extrañas o divertidas, ya que el cerebro retiene menor lo inusual. La asociación de imágenes es como llevar a cabo algo abstracto, imágenes que no se ven, por ejemplo, imágenes mentales, exageradas, extrañas o divertidas, ya que el cerebro retiene menor lo inusual, que es lo que no se ve normalmente. Imagina que normalmente retenemos las personas. Las frases o historias locas. Inventar una oración o un relato breve donde la primera letra de cada palabra corresponde a la información que necesitas retener. Tú en cualquier frase o historias locas, cualquier persona inventa una oración, un relato breve donde la primera letra de cada palabra corresponde a la información que necesita retener. Y por último, las rimas y canciones, convertir datos en un ritmo o melodía pegadiza para facilitar la evocación automática. Que haya pues su imagen, idea, por ejemplo. La evocación automática es un proceso de la memoria en el que el estímulo externo activa un recuerdo de forma espontánea sin que la persona realice un esfuerzo consciente o voluntario. Ocurre de manera directa al percibir indicios como un dolor, un sonido, una imagen familiar. Por ejemplo, las canciones, las rimas se realizan a través de esa evocación automática, que lleven a los espectadores cuando la escuchen, pues un recuerdo, por ejemplo, positivo, dependiendo, o negativo, dependiendo, normalmente en torno a la evocación automática. La sastrería es el arte o taller donde se diseñan, cortan, cosen y ajustan prendas de vestir de forma artesanal y a medida, de manera tradicional, enfocada a la moda masculina. La etimología proviene del latín de sartor, que es sastre o remendón, a través del sufijo ería. Sastrería es el lugar de la moda masculina. La mnemotecnia es un conjunto de técnicas de asociación mental que sirven para facilitar el recuerdo de los datos, la lista, los números o la información compleja, vinculando los nuevos contenidos con conocimientos que ya tenemos en la memoria. ¿De qué se encarga la mnemotecnia? De ese conjunto de técnicas de asociación mental que sirven para que nuestro cerebro le puedan facilitar el recuerdo de que una serie de datos, de alguna lista, de números, de información que es algo compleja, con lo que ya tenemos nosotros en nuestras eh, ideas, que sería más lo del conjunto, bueno, por dentro de la memoria. La Junta Democrática de España tiene dos etapas. Fue una coalición antifranquista creada en julio de 1974, liderada sobre todo por el Partido Comunista y su líder era Santiago Carrillo y el pensador, jurista, abogado, político Antonio García Trevijano para lograr una ruptura con la dictadura y hoy en día opera como una asociación civil contemporánea que exige la separación estricta de poderes y la elección directa de representantes. Es eso, sí, evitar, pues eso, se elija a través de que haya poderes no estén controlados por el Estado, que los poderes sean independientes. La Plataforma de Convergencia Democrática fue un grupo de oposición a la dictadura franquista, vale, sí, igual que la Junta Democrática de España, y que se fundó pues casi un año más tarde, el 11 de junio de 1975, e impulsada principalmente por el PSOE junto a otras fuerzas políticas, sindicales e independientemente de ideología socialista y democristiana. La Plataforma de Convergencia Democrática en realidad era un conjunto
de ideas que estaban en contra del régimen dictatorial, diferente, bueno, igual que la Junta Democrática de España. Lo que pasa es que la Junta Democrática de España, liderada por el Partido Comunista, Santiago Carrillo, figuras incluso relevantes dentro del ámbito de la izquierda, como fueron también el pensador jurista o abogado Antonio García Trevijano, y la Plataforma de Convergencia Democrática la lideró el PSOE junto a otras fuerzas políticas, sindicales, independientemente si fueran de izquierdas, de socialistas o democristianas, de derecha. La Coordinación Democrática, o como se la conoció popularmente, fue la Plataforma. Fue un gran grupo de oposición unitaria al régimen franquista en España y nació justo después de la Junta Democrática de España, la Plataforma de Convergencia Democrática, que fueron las que se unieron todas. Que la Coordinación Democrática, la Plataforma de Convergencia Democrática y la Junta Democrática de España fueron casi prácticamente las que se opusieron al régimen franquista y nació esta Coordinación Democrática, la Plata Junta, el 26 de marzo de 1976, es decir, que se han cumplido 50 años, cuando se unieron la Junta Democrática de España, se creó en 1974 por el Partido Comunista, liderado por Santiago Garrillo y el pensador, jurista y abogado García Trevijano, y la Plataforma de Convergencia Democrática que la lideró el PSOE junto con otras fuerzas políticas, sindicalismos y de ideología democristiana o socialista. Su meta de la Plata era lograr una ruptura pacífica hacia la democracia, es decir, romper directamente con las bases de la dictadura franquista y llevar a cabo a España hacia un régimen democrático. Simónides de Ceos fue poeta lírico griego, creador de la mnemotecnia y tío también del poeta Baquílides. Su sobrino, Baquílides de Ceos, fue poeta lírico coral griego de los siglos VI y V antes de Cristo. Ambos fueron figuras importantes dentro del ámbito de la poesía lírica de la antigua Grecia y fueron pues también familiares, tío y sobrino. Simónides de Ceos fue el tío de Baquílides de Ceos. Gaspar de Espinosa fue abogado, banquero, explorador, conquistador y militar español. Fue asignado en tierra firme como alcalde de Santa María la Antigua de Leirín en 1513 y también fue nombrado oidor gobernador de Santo Domingo entre 1524 y 1527. Quién sabe si estuvo detrás de la conspiración de Vasco Núñez de Balboa en aquel momento. No sabe muy bien si estuvo el sogro de Vasco Núñez de Balboa. Quién sabe si estuvo Gaspar de Espinosa, el sogro de Vasco Núñez de Balboa, cuando, bueno, pues, en 1519 murió Núñez de Balboa. Francisco Javier Balmis fue cirujano y médico militar español, honorario de la corte del monarca de Carlos IV, encabezó la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna, que se la conoció como la Expedición Balmis, y el objetivo de la Expedición Balmis era llevar la vacuna de la viruela hacia América y Asia. Esta expedición se produjo entre 1803 y 1806, con el objetivo al final de salvar vidas por parte del propio cirujano Francisco Javier Balmis y la propia expedición Balmis. La ley seca en Estados Unidos, entendida como la prohibición de vender bebidas alcohólicas en Estados Unidos entre el 17 de enero de 1920 hasta el 5 de enero de 1933. Fue establecida en la enmienda 18ª a la Constitución de Estados Unidos y derogada por la enmienda 20ª. Y la 18ª enmienda, se produjo en 1919, estableció la prohibición del alcohol con la ley seca en Estados Unidos. La 20ª enmienda de 1933 fijó las fechas de inicio de los mandatos presidenciales y del Congreso. Es decir, que justo a partir de 1933 se comenzó a vender de nuevo alcohol y estuvo casi 15 años Estados Unidos prohibiendo la venta de bebidas alcohólicas. Charlie Bigger, que fue contrabandista estadounidense durante el periodo de la prohibición en el sur de Illinois, fue luego marcado por parte de las autoridades porque hasta 1963 no se volvió a remitir sí, a remitir la venta, es decir, no se volvió a vender alcohol o bebidas alcohólicas hasta esa fecha, hasta diciembre, porque desde 1919 hasta 1963, aunque bueno, más 1919, no, 1920 hasta 1963 se prohibió la venta de bebidas alcohólicas en Estados Unidos. A lo mejor otro tipo de negocios no, pero bueno, yo no digo nada. Sylvan Goldman fue hombre de negocios e inventor estadounidense, inventó el primer carrito de la compra. El aparato fue introducido el 4 de junio de 1967 en el supermercado
de Humpty Dumpty de su propiedad en Oklahoma City y fue diseñado junto al mecánico Fred Jones basándose en una silla plegable de madera. El carrito que hoy en día todo el mundo utilizamos, hombres, mujeres, chicos, bueno, da igual, todos los sexos. eh, Antiguamente era originario hacia las mujeres porque los hombres llevaban una especie de como mm, algo en el cual, que ahora mismo no me sale el nombre, que era una especie de caja metálica donde se ponían los productos, porque decían que los carritos eran para mujeres y tonterías que siempre se han dicho, que las mujeres son, pues eso, todo negativo a ellas en torno a la fuerza, en torno a muchas pretensiones y mi opinión es que las mujeres y los hombres somos iguales y tenemos las mismas capacidades mentales, físicas y de todo. Eso hay que decirlo, ¿verdad? Que somos diferentes en algunas cosas, pero que podemos luchar y hacer todo lo posible en lo que queramos nosotros. Lo que pasa es que lo que yo no compro hoy en día, siendo historiador, y las tonterías que hay desde el año 2014 es el feminismo radical de algunos políticos. Pero bueno, oye, cada cual tiene su opinión, a lo mejor lo que yo estoy diciendo es una tontería, seguramente para algunos, o es un acierto, y para el feminismo hoy en día, desde 2014 hasta la actualidad, pues a lo mejor creen que soy muy volando o no, o bueno, pues, como la política es casi enfermiza en la actualidad para cualquier ciudadano, la tontería que había antiguamente de que, claro, los hombres tienen que coger una especie de cajas fuertes de metal, que no me salen muy bien al nombre, y las mujeres llevar los carritos de supermercado, porque como llevaban los carritos de los niños, así. Entonces, tonterías un poco que son absurdas, pero bueno, oye, que así somos la sociedad occidental y española, por cierto. Y también en otro ámbito, bueno, la sociedad oriental es algo parecido, pero bueno. Mujeres intelectuales que dejaron huella en el ámbito de las ciencias sociales. Antonio García Trevijano fue jurista, pensador, escritor, crítico de arte, abogado, notario y político español. Destacó por su activismo contra la dictadura franquista y desempeñó un papel clave durante la transición española, al impulsar la creación de la Junta Democrática de España, que se fundó en julio de 1974 junto al Partido Comunista, que estaba liderado en aquel momento por Santiago Carrillo. Y una de sus obras es Teoría Pura de la República de 2010. García Trevijano fue una figura importantísima en el ámbito bueno, como jurista, abogado, pero bueno, también como pensador, y apareció pues muchas veces, bueno, en diferentes televisiones nacionales de España. Manuel Martín Ferrán fue periodista español. Y por último, dentro del ámbito de la intelectualidad española, Manuel Martín Bueno fue arqueólogo español. Ambos dejaron huella en las ciencias sociales y la información española. Y para finalizar, un ejemplo femenino en Rusia. Lyudmila Pavlichenko fue historiadora y francotiradora soviética. Francotiradora porque luchó y se alistó en las filas del Ejército Rojo durante la Segunda Guerra Mundial, donde combatió la batalla de Odessa y posteriormente en el sitio de Sebastopol. Por cierto, se reunió con el presidente Roosevelt y Eleanor Roosevelt, la esposa de Franklin Delano Roosevelt, que estaba en aquel momento durante el periodo de la Segunda Guerra Mundial. Cierto, Roosevelt no pudo terminar porque murió además y estaba en silla de ruedas el hombre y estaba mayor. Truman fue el que finalmente acabó lanzando las bombas atómicas en las ciudades de Hiroshima y Nagasaki sobre Japón porque podía haber producido más muertes y a lo mejor se hubiera producido en el país nipón, en Japón, el sol naciente, una división como se produjo con Alemania y Austria, aunque a Austria luego hasta 1955 no se firmó la paz por parte de los aliados y a Austria y a Viena no se la dividió, a diferencia de, por ejemplo, si sucedió con Alemania durante todo el periodo de la Guerra Fría. Como luego hubo divisiones en muchas zonas de Asia, Corea del Norte, Corea del Sur, Corea, Vietnam del Sur y Vietnam del Norte, pues con Japón ese ejemplo hubiera sido muy similar si llega a continuar la Segunda Guerra Mundial, porque Stalin y Truman tenían intereses en acabar directamente ya con Japón, porque el aliado de Alemania y de Italia estaba en el bando del eje. Así que con ello finalizo, comento que es historiador, y si os ha gustado este vídeo, darle a like, suscribiros, comentar, y si, bueno, con ello ya finalizo. Si os ha, y bueno, finalizo comentando que es historiador, y ya nos vemos en el próximo vídeo.